Fíjense, tenemos aquí un recipiente A y uno B. Dice, según la figura, el tanque A tiene un volumen de 1 metro cúbico. Ya colocaremos cada dato debajo de la figura, ¿ya? Debajo de la figura. Es muy importante eso porque fácilmente me permite ubicarme en el problema. Tanque A, ¿eh? Ah, es un tanque. Perdón. Este es el caso. Y entonces, en vez de ese, podríamos hacer el 9. Es este, ¿no ve? Este es el problema 7, ¿no ve? Sí, pero la idea, o sea, lo que yo quería saber era cómo se resolvería Un poquito un más fuerte, problema. por favor. Lo que yo quería saber era cómo resolver el problema con otro tipo de sistema. O sea, la anterior clase hicimos un problema similar a este, mientras yo quería saber cómo sería si Es tenemos que este dos sería la ébolas. diferencia de este que tenemos masa en A, masa en B. Diferentes, totalmente diferentes. Entonces, De ¿cómo? problemas, porque es un problema que nos puede complicar un poquitito. Claro, dale. ¿Ya? Según la figura, el tanque A tiene un volumen, fíjese, el tanque A tiene un volumen de 1 metro cúbico. Contiene vapor saturado, es agua, vapor saturado a 1000 kilopascales. La presión inicial en el tanque A, 1000 kilopascales. Vapor saturado, título inicial en el tanque A, 1. En el cilindro B también se tiene 1 metro cúbico de volumen aquí en el cilindro B, pero el B es el volumen en el estado inicial, porque este volumen va a variar, 1 metro cúbico. En cambio el del tanque A, su volumen es constante, no va a variar este nivel. El B tiene 1 metro cúbico de volumen y contiene agua a 400 grados centígrados. Temperatura inicial en el cilindro B, 400 grados. Y 300 kilopascales de presión. La presión inicial en el cilindro B, 300. Se abre la válvula. Se abre válvula. Y se espera hasta que el sistema alcance el estado de equilibrio a una temperatura de 200 grados. En el estado final, la temperatura final en A es igual a la temperatura final en B. Y simplemente nosotros lo vamos a llevar temperatura, ¿no ve? Porque de 200 grados. Inge, una cosita. Cuando se abre la válvula, las propiedades intensivas en A y en B son las mismas, ¿no? Son iguales. Por eso ya estoy colocando aquí. En A y en B. Allá las más finales, el trabajo realizado, también el calor intercambiado más, ¿ya? El calor intercambiado más. Vamos adelante. Masas finales en cada estado está bien y el calor, básicamente el calor intercambiado. Resolvamos el problema. Esto lo voy a dejar aquí. Para ganar espacio, ¿ya? Estado inicial.
En el estado inicial vemos que tenemos masa en A y tenemos masa en B. Entonces hay dos estados iniciales. Empezaremos con el A. Aquí voy a colocar para ganar espacio porque si no muy abajo vamos a ver. Estado inicial en A. Los datos que tenemos en A es presión y título. La presión inicial en A, 100 kilopascales. El título inicial en A, 1. El estado con dos propiedades está definido. Podemos venir al diagrama. En el diagrama, 100, aquí es la presión, 100 o 1000. 100, Inge. Sí, así, 100. Aquí me equivoco, 1000 le he puesto. 100 es aquí, aquí 300, 100 que sea la presión más baja, 100, esta que sea la presión de 100. Presión de 100, título 1, este es el estado inicial en A. Vamos a leer las propiedades en el estado inicial en A. Necesito leer el volumen específico inicial en A. Y también necesito leer la energía inicial en A. Vamos a las tablas del agua. Leamos primero la temperatura de saturación. 99,62. El volumen específico Va a ser igual al volumen específico de vapor saturado. del vapor, ¿no ve? Inicial del Sí. en el recipiente A. 1,694. La energía interna inicial en A. También va a ser igual a la energía interna del vapor. 2506,06. Tenemos las 5 propiedades. Temperatura, volumen, energía interna, presión y título. Tenemos las 5 propiedades. ¿Qué nos falta en A? La masa de... La masa. Correctamente. ¿Verdad? La masa inicial en el recipiente A es igual al volumen del recipiente A sobre el volumen específico inicial en el recipiente A. Volumen constante, 1 metro cúbico. Volumen específico, 1694. 1694 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto es esto? 0,5903. 0,03 kilos. El estado 1 en A está totalmente definido. Vamos adelante. Por favor, cualquier pregunta, pregunten. Tal vez yo estoy yendo muy rápido, porque me están esperando para hacer San Juan. Pero cualquier duda, pregunten. No nos hagamos lío, estamos para eso, ¿no? Estado inicial en B. En el estado de A tengo las 5 propiedades y tengo la masa. Todo el A, el estado en A está definido. En el B, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Presión y temperatura. Presión 300. Presión inicial en B. $300 kilopascales. Temperatura inicial en B. 400 grados centígrados. Dos propiedades, el estado está definido. La presión de 300 es mayor que 100 y que sea la presión de 300.
300 kilopascales. Vamos a las tablas y leamos con 300 su temperatura de saturación. 133,55. 133. Del 1, su temperatura de saturación del 1. Era 99,6. 99. Tenemos las temperaturas de saturación. 133 es para 300, pero mi problema es con 400. 400 es mucho mayor que 133. Pues la temperatura 1 en B, que sea 400. ¿Y dónde le encuentra 400 a 300? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Este es el estado inicial en B. Vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Y de esa tabla podemos leer el volumen específico en el estado inicial en A, la energía interna inicial en A. El título es mayor que 1, ya no nos interesa. No sería B y G. Ay, perdón, es B. Es en B, estamos en el recipiente B. Estamos en el B. El volumen sería 1,03151. La energía interna, La energía interna sería 2965,53. perfecto, ya tenemos 4 propiedades, el título es mayor que 1, ya no necesitamos sacar. El estado está definido. ¿Qué nos faltaría en el estado B? La masa de B. La masa también. Correctamente. Nunca se olviden de la masa. Nunca, por favor. Porque les va a faltar un dato y no podemos, y es la masa. Sí, casi siempre, ¿eh? Masa. La masa inicial en B va a ser igual al volumen inicial en B sobre su volumen específico en B. 0,95. 1, ¿ve? Correcto. Ya lo voy a colocar en unidades. Volumen inicial en B, 1,031,51. Y la masa inicial en B, 1 entre 0, ¿cuánto sale? 0,9695. Ya tengo las masas en cada recipiente. Tengo las masas en cada recipiente. Con estas masas en cada recipiente, yo puedo calcular la masa total. ¿No ve? La masa total, porque no va a variar la masa total, es un sistema, estamos analizando sistemas. Por tanto, aquí voy a colocar ya la masa total va a ser igual a la masa inicial en A más la masa inicial en B. 0,59, 0,3 más 0,9695. Y la masa total es 1,5598. después de que este no es 0, con 2 se pueden redondear, 1,56.
Y tenemos la masa total. Este es importante, siempre ustedes han encontrado la masa. Cuando hemos encontrado la masa, es la masa total porque nosotros tenemos solo uno. Ahora tengo 2 y hemos encontrado la masa total, 1,56 kilos. Está bien, todo se ha terminado del estado 2. Está bien, para no confundir. Ahí lo vamos a separar. Listo. ¿Ya? Estado en A y en B. Y tenemos la masa total. Estado 2. Se abre la válvula. Solamente vamos a tener un solo estado 2, ¿no ve? Porque como se ha abierto la válvula, en ese caso lo que tendríamos es, al abrirse la válvula, esto quedaría así, ¿no ve? Estos ya no habrían. Pues todo estaría comunicado, se abre la válvula. ¿Qué datos tenemos para el estado 2? Uno, yo veo que tengo dato temperatura, aquí está. En el estado 2. Esta temperatura me está indicando de que la temperatura aquí y aquí es la misma, ¿no ve? En A y la temperatura en B es la misma, es 200. Aquí es un solo dato. La temperatura en el estado 2, 200 grados. Siempre volvemos a la figura, siempre. Tengo que encontrar otro dato aquí. A ver, ¿cuál va a ser el otro dato? La presión, ingeniero, la presión 2 a la presión 1 de B, porque la presión 1 de B es mayor a la presión 1 de A. A ver, La presión es constante. todos fíjense, me interesa que hagamos esto por vosito. La presión externa en G. La presión inicial en A. La presión inicial en A es 100. La presión 1. En B, la presión inicial en B es 300. Si aquí es 300, ¿cuánto es la presión externa? 300. Correctamente, ¿no ve? La presión externa, eso es lo que me interesa, sí. La presión externa es 300, por eso está detenido el émbolo. Está detenido. Esta es la presión inicial en B, 300. Porque la presión externa es 300. A ver, todos aquí atienden. Cuando abro esta válvula, ¿este émbolo va a subir o va a bajar? Va a bajar. 300 es mucho mayor que 100, ¿no ve? Entonces va a bajar el émbolo. Supongamos que en el estado 2, este émbolo ha venido aquí. Ahí. Esta es la posición del émbolo en el estado 2. Esta es la posición del émbolo en el estado 1. Aquí. En el estado 2, ¿cuánto es la presión externa sobre el émbolo? 300, sí. Correctamente, la presión aquí, la presión externa sigue siendo 300. No hemos puesto pesas, nada. 300. Por tanto, ¿cuánto va a ser cuando se detenga? ¿Cuánto va a ser esta presión? Como un 300. 300. 300. La presión en el estado 2 va a ser 300. Correctamente. En ese momento, cuando se ha detenido, cuando el émbolo está detenido, la presión aquí es igual a la presión aquí, ¿no ve? ¿Cuánto es la presión ahora aquí en el A?
300 también. 300 también. Dice aquí, se abre la válvula y se espera que el sistema alcance el estado de equilibrio. Todo se equilibró, las presiones, la temperatura, todo se equilibró. El émbolo ya no se mueve más. Ese es el estado de equilibrio. Cuando el émbolo ya no se mueve, se dice equilibrio mecánico. Y cuando todo se equilibra, es el estado de equilibrio. ¿Entenderá? ¿Ya? Inge, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si la presión en el tanque A es igual a la del tanque B? ¿Y qué pasaría si la presión en A es mayor que la presión en B? Eso quisiera saber. Pero es primero, si la presión en A es igual a la B, el émbolo no se mueve. Entonces es como un volumen constante. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, yo lo escucho, Inge. Correcto. El volumen de A es constante, el volumen de B es constante. ¿Cuándo las presiones son iguales? La siguiente pregunta. La presión de A es mayor que la de B, entonces el émbolo va a subir. ¿Ya? Va a subir. Entonces la presión 2 sería la presión de A. No, ¿O sería...? va a seguir siendo. ¿Cuándo va a parar? Ah, ya. Aquí, ¿verdad? Sí, ¿ya? Este es el A que tiene 500 de presión. Y aquí el B que digamos, la presión externa es 200. Aquí 200. Cuando vamos a abrir esto, cuando he abierto, yo sé que 500 es mayor que 200, ¿lo ve? El émbolo va a subir, ¿lo ve? Digamos que ha parado aquí. Para que tengamos bien la idea. Aquí ha parado. La presión externa, ¿cuánto es? No he hecho nada, ¿no ve? No hemos variado nada, ¿no ve? La presión externa es 200. Cuando se ha detenido, ¿cuánto es la presión aquí? 200 igual. 200. Ah, ¿Cuánto es la presión aquí? 200. 200. Por eso muchos libros dicen presión externa, nos analizan, ¿no ve? A mí me interesa que ustedes analicen todo, sepan analizar todo. No es con la intención de querer molestar al alumno. La intención, ¿cuál es nuestra intención? Que el alumno sepa analizar. Ese va a ser tu vida. Inventar problemas. ¿Sí? Gracias, Inge. Tengo una pregunta con respecto a esto. Ya. Tiene que ver con qué pasaría si no, o sea, si no fuera un tanque, o sea, A no fuera un tanque y también fuera un cilindro con su émbolo y cada émbolo tuviera pesos diferentes. O sea, si el émbolo de A tenga un peso mayor al peso de B. El que tiene mayor peso, ese le va a vencer al otro. Entonces tomaríamos como la presión, o sea, la presión total, la que tenga el émbolo más pesado, la final. Y una pregunta más, si como en el caso que tenemos en el ejercicio 5, si tenemos dos tanques dos tanques, El problema es 5. sí, tenemos dos tanques, entonces la presión igual cambiaría, ¿verdad? Y no es como que podamos jugar con la presión externa, sino tendríamos que jugar con la masa y el volumen total. En el examen he puesto aquí 2 cilindros, ¿lo ven? En la práctica, en el 7. Sí. Es un tanque el enunciado. Así es la figura, te van a disculpar. Sí, a ver, déjenme ver. El 9 quiero que ustedes para mañana hagan el 9. Ya. Y que hay un problema en el 9. No hay problema. Yo lo estaba haciendo el 9, pero en el estado 1B la presión es 2000 y la temperatura es 150. Ya. Y eso en las tablas no lo puedo encontrar. No sé cómo hacerlo, ahí me he trancado. Líquido subenfriado.
A ver, lo voy a ver. Dije, Aquí la presión 2000. ¿Cuál es su temperatura de saturación? 150. 150. Dice que es 80, 90, ¿no? 90 está aquí abajo, líquido subenfriado. Sí, otra pregunta, alguien decía ahí. Quiero que el problema 9 traten de hacerlo para mañana. ya. Si no hay la 150, directamente tomamos la 160, ¿no? Como Sí, temperatura. sí, sí, sí. Ya, gracias. Dije, con respecto a eso de las presiones también tengo una pequeña duda. Ya. ¿Qué pasa si, digamos, Cuando tenemos esos dos datos, ya podemos ir al diagrama. Siempre aquí al diagrama. 300 y 200 grados. 200 grados es mayor que 133. Aquí está la temperatura 2. ¿Dónde le encuentro 300? Relación de 300. 300. 200 grados. Entonces, en el estado 2 sigue como vapor sobrecalentado. Es difícil decir que del A al 2 ha ido por aquí o por aquí. Dice, ¿por qué? Porque es un fluido en movimiento. ¿Ya? No podemos decir. Entonces, solamente dejamos los estados. Veo el estado 2 es vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Y leemos de esa tabla el volumen específico en el estado 2 y la energía interna en el estado 2. 0,71629. 0,71, 62. 629. Y el volumen, la energía interna, 2650,65. Tenemos los dos valores, el título es mayor que 1, no nos interesa. Aquí sí, aquí en este estado sí nos interesa encontrar las masas finales. No vamos a poder continuar. Masas finales en cada recipiente. ¿Ya? Viendo el problema, ¿por cuál de los tanques debe encontrar la primera masa? ¿La masa final en A o en B? con A, porque el volumen de A no va a cambiar. Yo sé que el volumen de aquí, no sé cuánto será el volumen en el estado 2, no conozco. Ese es donde tenemos datos del volumen. Por favor. Ya. Entonces empezamos con el A. El volumen de A es constante sobre el volumen específico en el estado 2. Esta es la masa final en el recipiente A. 1 metro cúbico y el volumen 2, 0,71, 629. Esa masa final, ¿cuánto sale? 1,3960. 1,5960. 3960. 39. 1,3960, ingeniero. La masa final en B va a ser igual a la masa total menos la masa que está en A.
La masa total 1,55. 98 menos 1,3996. 0,1638. Sí, está bien. Tenemos las masas. Una vez que tenemos las masas, ahora sí podemos encontrar, para encontrar el calor necesitamos previamente encontrar trabajo. Sabemos que el trabajo desde el estado inicial al estado final, hay dos recipientes, dos tanques. Es el trabajo de 1 a 2 en el recipiente A, más el trabajo de 1 a 2 en el recipiente B. En cada uno el trabajo es de 1 a 2 en el A, presión por diferencial de volumen, más la integral de 1 a 2 en el B, presión por diferencial de volumen. Vámonos a la figura, siempre es bueno analizar la figura. En el recipiente A, ¿hay trabajo? No hay trabajo. Volumen constante, ¿lo ve? Volumen constante, diferencial de volumen 0. Directamente 0. En el recipiente B, aquí. ¿Cómo es el trabajo en este recipiente B? Estamos hablando de Negativo sería el trabajo. presión por diferencial de volumen. ¿Cómo es la presión aquí? Constante. ¿Cómo es la presión? Constante. Trabajo Constante. por distancia, ¿no ve? En este caso, el agua está haciendo una fuerza, en cada momento lo está reteniendo al émbolo con una presión de 300. Baja un poquito, pero siempre con 300 pasa la masa y sigue 300. Cuando subía era 300 más un infinitesimal. Cuando baja, por eso pierde 300 menos un infinitesimal. Entonces la presión del agua es siempre 300 durante todo este recorrido. 300 menos un infinitesimal. Para que haga subir es 300 más un infinitesimal. Pero el infinitesimal es tan chiquitito como la derivada, entonces la presión del agua siempre es 300. Lo está reteniendo en toda la caída con 300. Ya, hasta llegar aquí. Antes lo hacía subir con 300, más un infinitesimal. Sí, ¿no ve? Ahora lo está reteniendo con 300. La presión del agua se mantiene en 300 durante todo este recorrido. Aquí fíjense, no hay, en la figura yo no veo nada de presión constante, nada. Me tengo aquí en el diagrama. Tengo que fijarme la figura. ¿No ve? Aquí yo no veo nada de presión constante. Yo estoy viendo aquí. ¿Ya? Perfecto. Entonces la presión es constante. Muchos libros lo llaman presión externa. No hay problema. Si quieren solamente hoy, presión externa, lo vamos a colocar. Este es volumen final en B, menos volumen inicial en B. Ese es. Trabajo de 1 a 2. Es igual. Presión externa es conocido por el volumen 2. ¿Qué es igual al volumen 2? Es la masa final en el B por el volumen específico en el estado 2. En el 1, la masa inicial en el B por el volumen específico en el B, en el estado 1. ¿Sí, lo ve? Ahí está. Aquí está. ¿No? Todos los valores los tenemos. Entonces, solamente lo que me interesa aquí es el calor. Este sí es importante. Nosotros hemos dicho cuando hay más de un recipiente, ¿cómo vamos a calcular el calor? Calor vamos a calcular trabajo entre 1 y 2, más
hemos dicho cuando tengo más de un recipiente debo calcular así, ¿no ve? Así. Así debería calcular. Siempre. Acostúmbrense a usar esto. Vamos a desarrollar esto. Trabajo de 1 a 2 es un valor, es un número que ya tenemos aquí. Más. Esta primera parte. En el estado final, este U es la masa por la energía interna, ¿no ve? En el estado final, cuando está abierto, en el estado final, ya he abierto, todo está abierto. Es la masa total, pues. Todo está abierto. La masa total por la energía en el estado 2. ¿Sí? A ver, otros van a decir, no, vemos cómo sabíamos hacer. En el estado final va a ser entonces la masa que hay en A por la energía interna que hay en A, la energía interna es única, ¿no ven? En el estado 2. Más, esto está haciendo. La masa que hay en B por la energía interna. Este sería el primer término. Pero a ver, antes de seguir, lo que yo les decía, cuando ya está abierto, este U2 puede factorizar afuera. Masa en A más masa en B es la masa total. O la energía interna 2. Así podríamos decir, cuando ya está abierto, pues está así, todo está aquí la masa, es la masa total. O la energía interna en el estado final. Así directamente. ¿Ya? Pero no importa, menos. Esto sí. En el estado inicial hay masa en A y hay masa en B. Hay masa inicial en A y ese tiene energía interna. Más hay masa inicial en B por su energía interna. En B. Ese sí continúa nomás. La masa inicial en A. Por la energía interna en A. Más la masa inicial por la energía inicial en B. Y este es el calor del estado 1 y 2. ¿Alguna pregunta? Aquí es solamente sustituir valores y hemos resuelto el problema. Poco a poco ustedes ya van a ir así, poco a poco, pero me interesa que usen esto, me interesa. Nosotros para el siguiente examen, esta ecuación lo vamos a expresar en términos de flujo. Vamos a poner calor punto, trabajo punto, masa punto, así. ¿Ya? Pero en este momento estamos haciendo porque tiene muchas aplicaciones. Yo quiero que ustedes tengan harta aplicación. ¿Alguna pregunta de este problema? Muy bien, vamos a quedar aquí entonces. Vamos a quedar aquí. Mañana